vamos a bastante, puede ser que sea un poco controversial, y nos va a llamar la atención y nos va a poner a razonar varias cosas. Y en este estudio que lo denominé contra Pablo, bueno, pues más bien es el tema de justicia contra gracia. ¿Por qué este título y por qué esta contraposición en algunos puntos de Pablo contra el Señor Jesucristo? Si recuerdan, si el apóstol conoció en persona al Señor Jesucristo, no lo conoció. nunca lo conoció. ¿Por qué? Nunca. Porque su conversión fue ya después de que el Señor ya no estaba entre los apóstoles. Así es. El estudio básicamente es para analizar y provocar para entender ciertas líneas de razonamiento. Porque aunque el apóstol Pablo efectivamente no conoció a Jesucristo, y el apóstol Pablo no conoció al Señor Jesucristo porque el apóstol Pablo nació aproximadamente 10 años después de Cristo, más o menos por el registro de las fechas. Y aunque el apóstol Pablo no fue un apóstol en carne viva y siguiendo al Señor Jesucristo, él fue un gran defensor del cristianismo. Pero antes de ser un gran defensor del cristianismo, también fue un gran perseguidor de cristianos. Pregunta, ¿estos cristianos que perseguía el apóstol Pablo eran cristianos latinos? ¿O de dónde eran esos cristianos? Pues De Israel. eran cristianos de las diferentes pueblos, de los diferentes lugares de, de, del Medio Oriente, donde estaban ellos, mano. Así es, básicamente. Sí, me recuerdo un poquito lo que vimos hace aproximadamente mes y medio. Estaban ubicados las personas a las cuales el apóstol les predicaba del cristianismo. Pues básicamente eran las mismas sinagogas, más lo que alcanzaba a predicar a la gente de a pie. Entonces, este movimiento cristiano surgió netamente entre los mismos hebreos. Ahora, aquí hay un gran tema que debemos analizar. Decimos que la Biblia es palabra de Dios. Pregunta, ya con el conocimiento que tenemos, ¿realmente toda la Biblia es palabra de Dios? Pues se supone que sí, ¿no, hermano? Sí, escrita por Porque diferentes está escrito, autores. exactamente, pero está inspirada por nuestro gran Padre Celestial. Ok, entonces no es netamente la palabra de Dios, es inspiración de Dios. Y aquí sí hay un tema, porque luego nos encontramos con pláticas de otras asociaciones que no tienen nada de malo que nos compartan, pero sí nosotros debemos tener muy en claro la diferencia en que haya sido una inspiración a que realmente sea una palabra que Dios escribió.
Porque aquí la pregunta siguiente es, de toda la escritura, ¿qué fue lo que Dios escribió? Nada. No escribió nada. Todo lo Nada. escribieron sus Todas son profetas, narración. sus apóstoles. Los profetas y apóstoles fueron escribiendo las experiencias, las vivencias que hubo y otras, pues, volvemos a lo mismo, a la inspiración del Señor, la Exactamente, es narración. por inspiración. Exactamente, es inspiración. Porque también cuando se habla del Señor Jesucristo, todo lo que se habla del Señor Jesucristo, de sus obras, ¿qué fue lo que el Cristo escribió? De todo lo que está escrito, ¿qué es lo que Jesucristo escribió de puño y letra? Cuando De estaban él. acusando a la pecadora, ¿no? Fue lo que puso. Pues fue lo único que escribió en el piso, Ujú. pero así en tinta y papel, nada. Entonces es aquí donde vamos donde me surgió cierta inquietud y la cual les estoy analizando. No estoy diciendo con esto que lo que el apóstol Pablo escribió no sirva o que el apóstol Pablo sea superior a Jesús, ¿vale? Es aquí el tema de analizar varias cosas. Entonces, aunque Jesucristo aunque Pablo no conoció en persona a Jesucristo, efectivamente estamos hablando que él trabajó por inspiración divina. ¿Y en qué momento el apóstol Pablo le llega esa inspiración o esa convención? Cuando va persiguiendo cuando va a hacer una persecución, hermano, que pide las cartas a Damasco Exactamente, de hecho, para ir a perseguir al pueblo, a sus hermanos después. exactamente, y es ahí donde está el punto clave de la historia de Pablo, cual ahí le llega la inspiración de dejar de perseguir a cristianos para convertirse en un cristiano. ¿Sí? Hablando de cristiano como aquellos que creen en el mensaje del Cristo, porque ese es otro detalle muy importante. La gente defiende a capa y espada la imagen de Cristo, pero se olvidan del mensaje. El mensaje vino a enseñar a Jesucristo. El mensaje es el que expresa el apóstol Pablo. Ahora, para entender de dónde y el por qué el apóstol Pablo es perseguidor de la iglesia, de los cristianos, ¿sí? No de la iglesia, de los cristianos, hay que entender que él tenía formación de fariseo. ¿Y cuál era la forma de pensar de un fariseo? Entonces, para que ratifiquemos que el apóstol Pablo tenía formación como fariseo, lo vamos a ver en Hechos 23:6. ¿Mm? Leo, hermano. Por favor. Hecho 26:3. Hechos 26:3. 23:6. Hechos 23:6. Mayormente 23. porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ok. Hechos 23:6. Hechos 23:6. A ver, se los leo en Hechos 23:6.
Entonces, Pablo, aparte de saduceos, pero otra de fariseos, procedió a y otros del clamar en el partido Sanedrín. fariseo, dijo Pablo en voz Ajá, alta: hermanos, yo soy ajá. fariseo de la familia de fariseos, y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Ujú, exactamente. Entonces, ¿Ese cuál él es, no tiene hermano? reconocer el 23 de Gracias. Hechos 23:6. Entonces, aquí vemos que Pablo no tiene reparo en reconocer que él tenía una formación como fariseo desde muy temprana edad. Y recordemos quién fue quien lo formó, a dónde lo mandaron a que se educara y quién, de quién recibió instrucción. Entonces, Pablo netamente formación farisea. Para confirmar eso, vamos a Filipenses 3 del. No se entendió el texto que diste, Pablito. Se está cortando tu Se está voz. cortando, ok. Filipenses 3, del 4 al 6. Leo, Por favor. Filipenses 3, del 4 al 6. Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que él siguió toda la doctrina y el rito judaico con la raíz hebrea, digo, con raíz farisea. Aquí debemos comprender que si a alguien lo formas con una determinada estructura, con una determinada cultura, va a crecer con esta determinada forma de ser. Y cuando se es adulto, es muy difícil, ¿sí?, que alguien se desvíe de esa estructura en la cual se le educó. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. De ahí que cuando queremos platicar con alguien más que tiene otra estructura cultural y religiosa, lo primero que saca a la defensa es que así fue criado. Y efectivamente, eso es lo que esta persona tiene estructurada. Y Pablo no fue la excepción. Por eso, cuando él, rumbo a Damasco, tiene la visión, fue demasiado fuerte que le llevó a esa transformación, a ese cambio de mente, al comprender otra forma de ser. ¿Y qué significa ser fariseo? El fariseo se enfatiza mucho en la ley mosaica, ¿sí? Desde los escritos de Moisés, que básicamente es la pureza en todos los aspectos de la vida, en el Shabbat, en practicar la ley en todos los detalles de la vida cotidiana. Todos y cada uno de los puntos que aparecen en la ley
buscan la manera o buscaban la manera de practicarlo. Pero es aquí donde empieza el detalle importante y que debemos comprender. ¿Qué aspectos de la vida eran muy tajantes? Y tomé como ejemplos unos puntos que hoy en día los dejamos pasar o toleramos, pero en el momento y en la época que se desarrollaron eran muy, muy tajantes. ¿Sí? Y es ahí donde nos va a llevar a entender la gran misericordia que tenemos al vivir por gracia y no de vivir tajantemente por la ley. E incluso nuestras leyes hoy día, nuestras leyes civiles, son bastante condescendientes en muchos aspectos. Y uno de ellos lo vamos a ver en Deuteronomio. Eso con el digo, hay, pero tomé como que los más relevantes. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Leo, ¿Quién no quiere leer? Ajá. yo, o si hay otra persona que, ¿no? Sí, mana, léalo, por favor. Sí, Si sí, por alguno favor. tuviere, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedeciere. Entonces lo tomaron su padre y su madre y lo sacan ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así es que otro día. Entonces, vean este ejemplo. A ver, hoy día, entre nosotros, o entre nuestros familiares, o entre nuestros conocidos, ¿habrá algún hijo que esté dado al alcohol, sea flojo y desobediente? ¿Algún vicio? Y si lo hay, y ve nada más lo fuerte del asunto. Si lo hay conforme a la ley, ¿qué es lo que se tiene que hacer con él? Apedrearlo. Tienes que lapidarlo. ¿Tú lapidarías a tus hijos o uno de tus hijos? Pero ¿por qué no? Está en la ley. Además, está aquí en la Biblia. Entonces está obedeciendo a Dios. ¿Ven lo fuerte del asunto? Les va otro ejemplo también bastante fuerte. Y aquí sí les pido que seamos prudentes, que seamos sensatos, que entendamos el texto, que dejemos al lado un poquito las tendencias y las ideologías modernas que tenemos hoy día, porque el siguiente pasaje es bastante fuerte y puede ser ofensivo incluso para algunos y algunas de ustedes. ¿Sí? Entonces, sí les advierto que lo vamos a leer, pero debemos ser sensatos, ¿sí? Analitos, y no salimos del tema que estamos viendo, ¿sí? Para que no se ofendan. Es Deuteronomio
22 del 20 al ¿Del 20 al qué, mano? Deuteronomio 22, 20 al 21. Leo, Por favor. dice, mas si resultare ser verdad que no se llevó virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Hasta ahí? Uh-huh. Así nada más eso. ¿Sí lo comprenden? Y aquí la pregunta es, tú que no llegaste, señorita virgen, al matrimonio, ve lo que vas a obtener por no llegar virgen al matrimonio. Eres merecedora de morir lapidada. Porque además ven la palabra que menciona, y ya lo hemos visto en otros estudios. La palabra fornicación en algunas traducciones aparece como prostitución. Entregar la virginidad antes de firmar un contrato lo consideran prostitución, como está aquí en algunas traducciones. Claro, esto no es para ofender a nadie ni molestar a nadie. Estamos analizando esto y tratamos de ser lo más objetivo posible. Porque a lo mejor más adelante alguien vaya a notar en el video de que esto es un punto de vista bastante machista. Ok. Entonces, vean lo grave de la situación. Está en la ley. Es palabra de Dios. Otro ejemplo fuerte. Le vamos subiendo de color al asunto. Deuteronomio 22, 22 al 24. Leo. Si fuere sorprendido alguno acostando con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. Uh-huh. Otro ejemplo. ¿Cuántos casos de esos no se ven hoy día? Es más, a lo mejor ni siquiera han firmado contrato matrimonial. Ya es una pareja práctica el día a día. Oigo un día comúnmente que se llaman, es que son novios. Ok, palabras para suavizar las cosas. Resulta que la chica se va con otro o el chico se va con otra. Eso ya sería considerado adulterio conforme a lo que tenemos aquí escrito. Si tú, jovencito, has practicado el adulterio o tú, jovencita, has practicado el adulterio, ¿qué crees que te va a suceder? También morir. Entonces, ve, ya estaba riendo y una muerte bastante fea, el morir lapidado. Si eres borracho, si eres fornicario, si eres adúltero.
Vamos con un ejemplo también bastante fuerte, que hoy en día ya hasta se está normalizando, ¿sí? Que si tú te diriges de manera despectiva hacia este grupo de personas, ya eres merecedor. Aquí sí, a que legalmente se proceda en contra de tus actos y de tus palabras. Pero en lo que está aquí escrito, también les toca morir lapidados. Levíticos 20:13. Levítico 23, 13. 13. Sí. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos. Sobre ello será su sangre. Pero dice bien bonito, ¿verdad? Ayuntamiento. Otra versión, por favor, más directa, no tan diplomática. Si alguno se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Sí, más directo, con palabras más actuales. Es una infamia. O sea, es un acto detestable en base a lo que dice esto. ¿Y cómo tiene que morir? No especifica, pero deben ser muertos en falta. Y aquí es algo grave porque, digamos, es una pareja que se esconde de los ojos de todos y alguien los descubre, pues el que los descubre tiene que denunciarlos para que mueran y no especifica, tal vez está dando la autoridad de que tú al momento de descubrirlos, seas quien seas, darlos sin falta. A ver, nosotros, en el tiempo que llevamos de existencia, ¿cuántas personas así no hemos conocido? Compañeros de trabajo, clientes, X. De aquí no te especifica si se hizo o nació así. Qué fuerte, ¿no? Y estamos hablando que esa es la formación como fariseo. Ya que si terminamos. Otro que también ustedes dirán, ¿cómo es posible que exista esto? Sí, existe esto y hay cosas peores también. Levíticos 20, del 15 al 16. Leo, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, matarás, morirán indefensiblemente, tu sangre será sobre ellos. Ujú. Sí, hay así cosas de abominables. Y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Y qué hay de aquellos con los muertos? Otra cosa más detestable. Bueno, todas son detestables. ¿Y qué hay de aquellos con los menores de edad, con niños y niñas? ¿No es también un acto detestable? Y cuando existe eso contra un
pequeño, una pequeña, ¿a poco no te dan ganas de desaparecerlos? Y más si es si la personita agraviada es de tu familia o de tu pareja. Ahora bien, conforme está aquí, el de los animales, deben fallecer esas personas. Pero viene la justificación, es que ese acto con pequeños no está en la Biblia. O sea, y como no está en la Biblia, no es igual de detestable, no es igual de abominable. Y esto, no, quiero que lo tengan presente y no lo pierdan de foco, porque más adelante vamos a analizar hacia dónde nos lleva esto. ¿Sí? El hecho de que no esté en la escritura, ¿sí? Tú ya tienes el Espíritu de Dios, tú ya comprendes, ya razonas, ya entiendes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aunque no esté escrito en ninguna ley, aunque no esté plasmado en la escritura, tú debes entender y comprender y saber sentir, si lo sientes, lo razonas, lo comprendes, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es que parece en ninguna México que esto sea ilegal. Jurídico que te lleve a penalizar y castigar a personas. Y es más, en Ciudad de México hasta estuvieron a punto de hacerlo legal y darle carta abierta a que usaran indiscriminadamente. Estaba a punto de estar en las leyes, aprobándolo y autorizando. ¿Y qué? ¿Y porque está en la ley aprobado y autorizado? ¿Forzosamente significa que es correcto? No, es que es muy tajante, estamos en la época de la tolerancia, estamos en la época de ser flexibles, estamos en la época de respetar la forma de ser y de pensar de cada quien. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Por eso antiguamente la ley era muy, muy dura. Ya vimos el tema de Levítico 20:15. Veamos Deuteronomio 13, del 6 al 10, y Deuteronomio 17, del 2 al 7, que es posiblemente ahí de donde el apóstol Pablo se tomaba para perseguir a los cristianos. A ver, del Deuteronomio 13, del 9 al 10. 6 al 10. Dice, si no lo mataras, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedreará hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok, ¿qué? ¿Y el otro cuál es? 14, ¿qué, hermano? ¿Cuál fue el que leíste? El 13, del 9 al 10. ¿Se escuchó? Ok, sí, desde el 6. ¿Era desde el 6? Sí. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo de tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos
y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarse de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, es así. O crees por las buenas o tomen por las malas. Bueno, Deuteronomio 17, de 2 al 7. Siete del 2 al 7. 17, Ah, 2 al 7. 17. Sí. A ver, 17 de cuál, hermano. Dije como se te oye medio cortadón. 17, 2 ¿Dos qué? al 7. Ah, ok. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fue dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho este mal cosas, sea hombre o mujer, y los apedrearéis y asimismo morirán. Porque dicho de esto, 2 o de 3 testigos morirán, el que hubiere de morir no morirá, porque dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, ahora apliquemos en México. O sea, sin la magnitud de lo tajante. Si ahorita esto lo aplicáramos en México, tal cual es, ¿qué porcentaje de la población quedaría en el país? Y falta que se dejen, ¿verdad? Definiendo qué es idolatría, pues es básicamente el arrodillar de los imágenes. Vamos a otro aspecto que también a muchos nos afectaría. Génesis 17, 14. Génesis 17, 13, 14. 14. Nada más 14. Sí, digo, los dos estaban de la mano, está bien.
Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Imagínate, dejas de pertenecer al grupo o no te circuncidaron de bebé. Y otra que a muchos nos encantaría, pero por reglas no podemos hacer. Éxodo 12 al 16. ¿Cuál fue el texto, hermano? Éxodo 12 al 16. Éxodo 3, de 12 al 16. Hermano, Éxodo 12, del 13 al 16. 31. 31. Éxodo 31 al 16. 31, 36. Es la que dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Éxodo 31 del 12 al 16. Ay, ya. El 31 del 12 al 16. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová que os sacrifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanaré, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardaréis, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por su generación, por pacto perpetuo. ¿Hasta el 16? Hasta el 16. Entonces vean lo complicado que es estar apegado a la ley hoy día. Y si observan esos ejemplos, nadie está exento de alguna falta. Y solamente hablando de estos ejemplos, me faltó poner muchos más, pero esos como que son los más comunes. Entonces, imagínate, tienes un pariente homosexual, hay que matarlo. Tienes un pariente que no descansa en los sábados porque tiene que trabajar, tiene que darlo. O sea, no hay, no tenga culpa. Esa era la formación más, lo demás que está en el Antiguo Testamento, lo que aparece como todo eso que a Pablo. Hay ciertas cosas que el apóstol Pablo describe que son tajantes, porque en una formación. Y esto, pues, nos da pie a lo siguiente.
la forma en que el Señor Jesucristo visualiza y enseña a hacer cosas. Lo vamos a tener que ver el próximo miércoles, porque hoy ya estamos. ¿Qué pasa con ustedes?